Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo de lesiones tendinosas y bueno, el equipo está conformado por Yadira, Mariana, Evelyn, Carla García, Stephanie Díaz y Kareli. Bueno, vamos a comenzar primero con lo que va a ser la definición. Como ya lo habíamos mencionado la clase pasada, el tendón es un tipo de tejido conjuntivo denso. Este pues va a ser de tipo modelado, va a ser caracterizado por tener células y fibras conjuntivas ordenadas, enlaces paralelos y muy juntas al objeto de proveer máxima resistencia. El tendón es la forma más densa del tejido de colágeno, con abundantes fibras de colágena, en este caso, pues las de tipo 1, y pues en menor medida lo que van a ser proteoglicanos y fibras elásticas. La célula tendinosa, pues del tendón, va a ser el tenocito o tendinocito. Estos va a ser un tipo de fibroblasto de morfología aplanada, con prolongaciones delgadas. Estas van a tener a modo de alas y estos van a estar rodeados por una matriz especializada que se va a encargar de separar las fibras de colágeno, que pues son las que son el sostén del tendón. Dentro de las capas del tendón tenemos dos, el peritendón y el endotendón. El peritendón se divide a su vez en epitendón, el cual se encarga de rodear externamente al tendón. Esto pues va a continuar directamente con lo que es el epimicio. Después tenemos lo que es el peritendón. Este se va a encargar de permitir el movimiento del tendón contra otros tejidos colindantes. El endotendón va a ser un tipo de tejido conjuntivo laxo que subdivide a los fascículos eh, como consecuencia de la proyección hacia el interior de las extensiones del epitendón. Después tenemos lo que son los componentes extracelulares. Estos se van a componer de vainas sinoviales, los cuales son túneles de acceso por lo que los tendones acceden al hueso o a otras estructuras que pudieran causar fricción con el tendón. Su función principal va a ser minimizar dicha fricción. Un claro ejemplo es la corredera bicipital con la cabeza larga del bíceps. Otra, pues, es una bursa. Esta va a ser un pequeño saco de líquido. Este va a estar situado entre dos estructuras. Su función va a ser amortiguar, también entra en la parte de la fricción y asiste al movimiento. El paratendón o vaina peritendinosa, esta solo algunos tendones la van a poseer. Estas van a ser en el caso de las que no tienen vaina sinovial verdadera. Su función va a ser permitir el movimiento del tendón contra tejidos colindantes. Después, las vainas fibrosas. Estos son conductos a través de los cuales los tendones se deslizan durante su recorrido y su objetivo también es evitar la fricción y mantener el tendón adosado sobre la estructura ósea, evitando su arqueamiento. Es decir, que va a protegerlo y pues un claro ejemplo es el que está situado alrededor del tendón de Aquiles. Después tenemos lo que son las poleas de reflexión. Estas son refuerzos anatómicos de las vainas fibrosas. Se localizan en las zonas curvas que pueden causar estrés. Buscan mantener el tendón dentro de su recorrido. Por ejemplo, pues el músculo bíceps braquial, el cual posee una polea de reflexión en la zona interna de la corredera bicipital del húmero. El tendón se va a componer de células
los cuales pues los fibroblastos son células predominantes que participan en la reparación y la producción de sustancia fundamental, lo que se convierte o tiene un papel muy importante en el proceso de la reparación tendinosa. Después tenemos lo que son las fibras de colágeno. Estas constituyen de un 70% el peso seco del tendón y 90% pues lo que son las proteínas tendinosas. Y esto se va a encargar de aportarle pues fuerza al tendón. El colágeno ah, de tipo 1, que es el que más predomina, aunque existen otros como pues el tipo 3 que se encuentra en el epitendón. Después tenemos lo que es la sustancia fundamental. Esta pues es la matriz extracelular y está producida por lo que son los fibroblastos. Esta se encarga de organizar y controlar el tejido colágeno y soporta además las propiedades mecánicas durante la compresión. En su mayoría pues está compuesta por agua a un 65 o un 75%, glucosaminoglucanos en 1% y proteoglucanos, pues esto no nos da el porcentaje. Después tenemos lo que son las fibras de elastina. Estas contribuyen a dar elasticidad al tendón y es una proteína no colágena que representa el 2% del peso del tendón. Después tenemos a lo que es los enlaces cruzados. Estas van a ser moléculas de tropocolágeno, van a encargarse de estabilizar y mantener unidos a través de los enlaces cruzados, ya pueden ser electrostáticos o químicos. Intervienen principalmente lo que son las lisinas o hidroxilisinas. Su función va a ser soportar la fuerza tensil al colágeno y la capacidad de soportar un estrés durante un tiempo. Es lo que conocemos como resistencia. Después tenemos lo que es la vascularización del tendón. Mientras que el tendón está en desarrollo embriológico, son más celulares y el riego sanguíneo fundamental para favorecer la síntesis y secreción de la colágena. Una vez que ya están formados los tendones, baja la densidad celular del tendón, junto a sus bajos requerimientos de oxígeno y nutrientes. Esto pues ya determina su limitada vascularización y pues lo que va a ocasionar que tras un traumatismo o una lesión, estos cicatricen con una lentitud, pues, ya que la parte que está un poco más vascularizada es la parte de la zona miotendinosa. Después tenemos la inervación. Esta es esencialmente aferente acerca de la unión miotendinosa, formando pequeños plexos longitudinales después de un recorrido concreto, lo que la llevará a anastomostarse con los ramos de origen muscular. Esta pues se va a dividir o clasificar en 4 tipos. Los que más van a predominar pues van a ser los órganos tendinosos de Golgi. Primero tenemos los corpúsculos de Ruffini. Estos reaccionan lentamente a cambios de presión. Los corpúsculos de Pacini, estos reaccionan de forma rápida a cambios de presión, como movimientos de aceleración y desaceleración. Las terminaciones de Golgi, que son mecanorreceptores que reaccionan a la deformación mecánica en contracción o elongación. Esto pues también reacciona a los cambios de presión. Y los tipo 4, que son terminaciones nerviosas libres, las cuales reaccionan de forma lenta al dolor. Bueno, ahora continuamos con la lesión tendinosa. Las lesiones de los tendones representan aproximadamente el 50% de todas las lesiones deportivas. La mayoría de los trastornos patológicos que afectan a los tendones son principalmente degenerativos, o sea, como tendinosis.
Bueno, tendinopatía. Se caracteriza por un dolor prolongado, condición patológica de un tendón con un síntoma de dolor, hinchazón. Asimismo, pues también es el término general que se utiliza para la tendinitis y para la tendinosis. La tendinitis, pues es una lesión aguda de los tendones con inflamación y presencia de células y proteínas inflamatorias agudas. Como tal, es una inflamación del tendón que normalmente pues se da por actividades repetitivas o traumatismos directamente como en el punto de inserción del tendón con el hueso. Asimismo, se puede dar como con caídas o movimientos forzados. En cambio, la tendinosis pues va a ser una lesión crónica del tendón con daño tisular, pero pues va a ser igual una inflamación del tendón, pero la diferencia es de que esta va a ser producida por un factor degenerativo. Las causas principales suelen ser por la edad o por una tendinitis repetitiva. Y por último, la tenosinovitis, que son pues los tendones cubiertos por una vaina sinovial. Aquí, la vaina del tendón es una capa pues fina que permite el deslizamiento de los tejidos tendinosos. Las vainas generalmente se localizan en las zonas de las manos y los pies, por donde contacta el tendón con los huesos. Entonces, la tenosinovitis pues va a afectar a esa vaina, lo cual al momento de deslizar los tendones va a producir ese dolor. Pues en el daño del tendón vamos a tener dos daños, uno agudo y uno crónico. El daño agudo va a ser un daño traumático de tejido previamente sano. O sea, va a ser una rotura externa repentina del tendón que originalmente estuvo pues sano. Y asimismo, el daño crónico pues va a ser un daño que va a ser degenerativo. Tenemos modelos, como el modelo tradicional, que es el que, bueno, se va a caracterizar por el sobreuso del tendón que provoca la inflamación y el dolor. Y el modelo mecánico. El modelo mecánico, pues primero va a ser la fase inicial, que es la fase habitual, en donde pues la deformación aumenta proporcional a la fuerza aplicada. Aquí pues la elongación no va a producir cambios estructurales y va a adquirir de nuevo la forma inicial cuando la fuerza pues se va disminuyendo. O sea, aquí pues obviamente la elongación pues la elongación va a seguir, pero no va a afectar al tendón, va a ser algo pues normal que el tendón realiza habitualmente. Cuando se va a la fase media, pues aquí se va a requerir una mayor fuerza de tracción para que el tendón sufra pequeñas deformaciones. Aquí va a ocasionar pues pequeñas como deformaciones microscópicas, o sea que va a afectar como pequeñas lesiones, pero muy pequeñas. Entonces sí va a haber unos cambios, pero no va a ser tan severamente. Ya cuando está en la fase final, pues ya aquí, digamos, ocurre un agotamiento de los mecanismos de las primeras fases, o sea, de la primera y la segunda. Entonces, esta va a llegar a su máxima capacidad y pues ya va a haber una rotura del tendón. O sea, ya, pues obviamente el tendón, al momento de una mayor elongación, pues no va a soportar tanta fuerza, entonces ya va a haber ya va a haber una rotura del tendón. Pues bueno, continuamos con las fases de reparación del tendón. Vamos a tener que el proceso de reparación va a constar de tres fases y la primera pues es la inflamatoria. Esta va a constar de 3 a 7 días aproximadamente y pues se va a caracterizar por la presencia de macrófagos y monocitos. Lo primero que va a ocurrir pues es la hemorragia y de ahí va a aparecer un coágulo inflamatorio para que evite la extravasación de sangre. Vamos a tener la presencia de una proteína llamada protrombina, que esta va a ser producida por el hígado, va a ayudar a formar el coágulo
y esta se va a convertir en trombina, que va a ser una enzima que se va a encontrar en el plasma y va a contribuir a que un factor de coagulación llamado fibrinógeno se va a convertir en fibrina para que detenga la hemorragia. Como segunda fase tenemos a la proliferativa. Esta va a durar de 24 horas hasta 7 días y pues va a tener presencia de células reparatorias. A partir de los 4 días va a haber una combinación de nuevos capilares, de fibroblastos y de matriz extracelular, también conocido como el tejido de granulación. A partir de los 21 días va a haber predominio de fibroblastos y pues en esta fase va a ser importante la presencia del fisioterapeuta y de sus técnicas de tratamiento. Va a ser por la reacción de los fibroblastos al estrés mecánico que se va a generar. Aquí va a aumentar la proliferación y va a dar lugar a una mayor producción de colágeno. Como tercera fase tenemos a la de maduración o la de remodelación. Aquí va a alcanzar su nivel efectivo a los 8 días, pero puede tardar hasta 2 años su reparación. Aquí va a ser donde el tejido se va a reorganizar su estructura de 2 formas. Cuantitativamente va a modificar su morfología, las características macroscópicas y la composición tisular. Y cualitativamente, pues va a ser ese cambio de citocinas, la señalización molecular y el estado metabólico. Bueno, ahora vamos a continuar con las tendinopatías. Bueno, ahora vamos a comenzar con las tendinopatías. Vamos a tener diferentes conceptos, como va a ser la tendinitis, que va a ser esta más que nada pues una situación de naturaleza, va a ser traumática. Principalmente se va a caracterizar por desgarros o laceraciones del tendón. Va a corresponder como una tendinopatía aguda. En ella va a tener unos aumentos de linfocitos o de neutrófilos y esto va a ser principalmente por la inflamación. También pues cuando se causa esta lesión pues son microtraumatismos repetidos, o sea que se habla de una lesión por sobrepeso crónico, una tendinopatía crónica o una tendinosis. Ambas condiciones pues van a corresponder a desiguales patrones etiológicos y diagnósticos, por lo tanto pues su tratamiento fisioterapéutico pues va a ser diferente. En el siguiente concepto vamos a tener que va a ser una tendinosis, que va a ser el proceso degenerativo que se va a caracterizar principalmente por un aumento de fibroblastos, va a haber hiperplasia vascular y pues una desorganización del tejido, del colágeno. Entre sus características, pues principalmente va a tener que no va a producir dolor, va a haber una pérdida de la continuidad, así como también una desorganización de colágeno, de fibras necróticas, va a haber un aumento de la vascularidad y de las células también, aunque las células pues van a ser presentes con los fibroblastos y los miofibroblastos, que pues no son células inflamatorias. Todo ello pues va a conferir al tendón una consistencia blanda y una coloración como gris y amarillenta, que se va a conocer como una degeneración mucoide o misoide. Las lesiones vamos a tener que van a existir lesiones así también como por sobreuso, que va a ser el resultado de un microtraumatismo repetido que va a causar
una disrupción en las estructuras internas del tendón, así como también van a existir cambios degenerativos, celulares y de la matriz. En esta, las tendinopatías pues no van a tener como en sí una relación directa con el tipo de fuerza, pero la cantidad de fuerza aplicada, pues sí, y el patrón también de aplicación, pues va a también tener que ver, pues un poco por las lesiones por sobreuso. Vamos a tener que, pues, su clasificación según el tiempo de evolución. Una tendinopatía aguda o una tendinosis se va a llamar, pues, que va a tener un tiempo de evolución a las 2 semanas. Una tendinopatía aguda va a ser de las 4 a las 6 semanas y una tendinopatía crónica o ya se va a llamar una tendinosis también, va a ser mayor a las 6 semanas. En las clasificaciones de las tendinopatías, pues según va a ser por hallazgos microscópicos o histológicos, en el que vamos a tener a una tendinosis en su patología macroscópica, pues va a existir una degeneración intratendinosa. Esto va a ser debido a un microtraumatismo, deterioro vascular o por la edad. En sus datos histológicos vamos a tener que va a ser una desorientación o una desorganización del colágeno y pues en ella se va a aumentar la celularidad también. Otro diagnóstico patológico va a ser la tendinitis, que esta va a ser una degeneración sintomática del tendón con una rotura vascular y una respuesta inflamatoria ante todo esto, en el que se va a tener pues una proliferación fibroblástica, va a existir una hemorragia y una organización del tejido de granulación. El siguiente pues tejido areolar, su diagnóstico patológico de la tenosinovitis con tendinosis. En ella pues va a existir, va a estar asociada a una degeneración intratendinosa. Bueno, vamos a seguir con las tendinopatías del manguito rotador o también se va a llamar síndrome de pinzamiento. El síndrome del manguito rotador pues se va a definir como una condición dolorosa y recurrente. Esto va a ser por un impacto mecánico y consciente de que pues la presión de las contracturas que ocupan el espacio subacromial durante el movimiento de elevación del miembro superior, pues en general va a estar muy relacionada con un exceso de la articulación glenohumeral. En este va a constituir pues que la lesión va a ser muy importante en esta patología, tanto laboral como deportiva, debido a sus elevadas prevalencias, tanto en número de casos como de frecuencias de la aparición, va a existir secuelas y pues va a ser una patología fundamental. En ella vamos a tener pues diferentes causas como lo van a ser las causas traumáticas y las causas funcionales. En ella pues en las traumáticas vamos a tener que va a existir un impacto directo o causal. Esto va a ser un atrapamiento como brusco e intenso y también vamos a tener un gesto traumático. En ella van a ser gestos muy repetitivos y va a existir una inflamación o una ruptura parcial o total. En las causas funcionales
vamos a tener tantas alteraciones óseas en las que pues en ellas se va a dar por el acromion o engancho. Vamos a tener alteraciones posturales como lo van a ser del raquis, del sífosis, con de los hombros, o sea, una protrucción de la cabeza de ellas mismas, en la escápula. Pues va a estar acompañada como de alteraciones tanto internas como externas y va a existir un desequilibrio entre los músculos movilizadores y estabilizadores. Los proteoglucanos se originan pues en un patrón de activación muscular irregular. Las lesiones traumáticas principalmente y el atrapamiento pues tendinoso entre la cabeza del húmero y el acromio se van a producir normalmente pues por una posición en abducción mayor, lo que van a existir pues mayores alteraciones que van a facilitar a dicho atrapamiento y pues posteriormente pues a una degeneración del tendón. Posteriormente vamos a tener al síndrome de cintilla iliotibial o rodilla del corredor. En ella principalmente se va a caracterizar porque va a existir un resultado de la inflamación e irritación de la porción distal del tendón iliotibial, que este va a frotar contra el cóndilo femoral al lateral. En ella va a tener especialmente los 30 grados de flexión y esta lesión se va a dar por sobreuso, aunque también pues va a ser como muy repetitivo que va a ocurrir entre la flexión y la extensión de la rodilla, o también puede producirse por la falta de flexibilidad de la banda iliotibial. Vamos a tener también a la epicondilitis o codo de tinista, la tendinosis del extensor radial corto del carpo, una tendinopatía lateral del codo, o también puede ser un aumento de la apoptosis y autofagia celular de los tenocitos, que pues esto va a llevar a una matriz de colágeno rota y va a existir un debilitamiento del tendón. Va a existir principalmente dolor en el borde lateral del codo debido a un uso repetitivo y a una tracción continua. Vamos a tener también a otra patología que van a ser las tendinopatías rotulianas. En ella, pues esta es una lesión degenerativa, va a ser inducida por una carga frecuente o repetitiva también. Principalmente se va a caracterizar por un dolor progresivo del tendón rotuliano. Va a existir sensibilidad a la palpación, también va a existir dolor anterior de la rodilla, lo que va a conducir a un deterioro recurrente o prolongado del rendimiento deportivo, o también se le va a conocer como la rodilla del saltador o rodilla de futbolista, y suele aparecer en deportistas que realizan saltos o lanzamientos como el baloncesto, el CrossFit o otros deportes. La tendinopatía aquilia. Pues en ella principalmente los pacientes pues se van a quejar por el dolor e hinchazón en el retropié, lo que van a limitar como a sus actividades diarias y va a existir dolor e inflamación. Van a existir también factores extrínsecos o factores intrínsecos. En los extrínsecos vamos a tener que existe una dismetría o una desafinación. Vamos a tener también a los factores intrínsecos, que va a existir en ella una sobrecarga mecánica o un uso excesivo del tendón. La tendinopatía aquilia se va a caracterizar porque en la porción media vamos a tener que va a afectar principalmente a una área como de 2 a 7 centímetros de la inserción distal. Los pacientes se quejan del dolor e hinchazón que limitan la actividad
y pues los cambios van a ser degenerativos del tendón. En ellas pueden ser asintomáticos y pues a veces en la radiografía solamente se puede observar como una desviación del contorno de los tejidos blandos. También vamos a tener una paratendinopatía quílea. Esta va a ser aguda o crónica, va a afectar la porción media del tendón de Aquiles y vamos a tener una porción por inserción. Pues en ella el sitio del calcáneo va a ser relacionada con espolones, calcificaciones dentro del mismo tendón. Vamos a tener también a la bursitis o retrocalcánea, pues en ella va a ser un cambio localizado en la bursa, en el receso retrocalcáneo, entre el lado anteroinferior del tendón de Aquiles y la cara posterior superior del calcáneo. Vamos a tener al calcáneo superficial, que en ella pues va a involucrar prácticamente a toda la bursa ubicada entre la piel y la parte posterior del tendón de Aquiles también. Bueno, pues ahora seguimos con la exploración fisioterapéutica específica en la lesión tendinosa. Bueno, pues primero vamos a tener a la anamnesis y pues aquí vamos a tener que pues esta debe de ser muy minuciosa y pues debe de incluir los siguientes factores y consideraciones: edad, ocupación, participación deportiva, historial médico, por ejemplo, enfermedades inflamatorias, de articulaciones, ingesta de medicamentos, entre otras cosas. Después tenemos al mecanismo de lesión, síntoma de dolor, si es insidioso, gradual o precipitado por un incremento de la frecuencia o intensidad de movimiento repetitivo. Y pues igual si interfiere en sus actividades de la vida diaria y en su periodo de descanso. Es decir, si cuando está durmiendo aparece el dolor. También si hay alteración de la función, por ejemplo, de la función corporal. También si hay limitaciones de la actividad y situación social. También tenemos que tener en cuenta los factores relevantes, por ejemplo, la capacidad del tendón para manejar la carga o adaptarse a ella para actuar sobre los que pueden modificarse. O sea, por ejemplo, algunos factores como el tabaquismo y peso. Después, pues tenemos que estar conscientes en que algunos pacientes van a llegar después de una cirugía y pues estos factores repercuten en nuestro programa como fisioterapeutas. Aquí tenemos que observar mucho el tipo de intervención que se le hizo a nuestro paciente, por ejemplo, si fue abierta o artroscópica, entre otras. También si el tamaño y localización del desgarro, si fue total o parcial, si fue en la unión osteo o miotendinosa o en la zona media o cuántos tendones fueron afectados, o sea, si fueron 2, 1, 4, o sea, tenemos que tener en cuenta todo eso. También, pues, el punto de partida de los tejidos, si están degenerados o no, o entre otras cosas. Bueno, pues en la inspección vamos a tener en cuenta bueno, vamos a tener que ponerle mucha atención a signos posquirúrgicos, si es el caso, como cicatrices o férulas. También si hay enrojecimiento, alineamiento de miembros, por ejemplo, si están asimétricos o si hay alguna atrofia muscular o deformidad en las articulaciones que sea muy evidente.
También vamos a tener en cuenta las anomalías biomecánicas, ya que estas, si no nos ponemos atención a la hora de la inspección, nos van a generar lesiones por sobreuso. Em, También vamos a comprobar si el origen de la anomalía eh, va a provocar los problemas en la estática o en la dinámica, o si va a haber alguna compensación que pudiera ocasionar esta anomalía. Después también tenemos que ver las anomalías funcionales, que pues a veces se deben en gran mayoría a pues a las técnicas deportivas que son deficientes o que dan igual a un sobreuso desmesurado durante la práctica deportiva. Aquí pues vamos a tratar de que a la hora de la inspección nosotros encontremos todo esto para que podamos modificar este gesto técnico con el tratamiento. O sea, que ya no se haga de esa manera, sino que se haga más adecuado y que pues ya no genere estas alteraciones en nuestro paciente. Después tenemos la exploración de la movilidad articular y pues aquí vamos a comprobar la pérdida de rango articular. Ajá, bueno, de rango de movilidad. Y pues aquí primero lo vamos a hacer de forma activa. Vamos a tener en cuenta adaptaciones o compensaciones para después de ahí partir a la corrección de estas características. Y después vamos a valorar analíticamente como con movimientos complejos. Em, y pues aquí vamos a ver si el rango de movimiento es incompleto. Vamos a utilizar la valoración pasiva y pues aquí vamos a contrastar el miembro contralateral. Y pues si hay una pérdida de movimiento en la exploración de la movilidad, esto nos puede indicar directamente que es una rotura completa del tendón. Y pues ya después partimos a la exploración de la función muscular. Aquí vamos a utilizar una serie de pruebas específicas que van a valorar el estado de la unidad miotendinosa comprometida. Y aquí pues nos va a arrojar a lo mejor insuficiencias musculares, déficits em, no corregibles que pueden causar la lesión. También pues vamos a tener la palpación diagnóstica, eh, que aquí va a ser un punto clave para el diagnóstico clínico, ya que el objetivo de esta sección es la sensibilidad a la palpación. O sea, vamos a buscar la zona de máximo dolor en comportamiento de la estructura al estar en tensión o acortamiento. También vamos a poner mucha atención en la crepitación, o sea, se va a escuchar como si aplastáramos nieve. No sé si han sentido esa sensación, como, no sé, como algo como huequitos, no, no sé cómo explicarlo, pero si este sonido hace pues ese ruido, va a darnos pauta a pensar que es un proceso degenerativo o un engrosamiento o un nódulo. Después, por último, pues la exploración específica, que pues aquí vamos a tener maniobras del examen clínico con precisión de un diagnóstico del 89%. Y pues hay algunas pruebas que ofrecen excelente presentación anatómica, pero pues no siempre nos van a ayudar a llegar al pronóstico de la lesión. Así que pues aquí vamos a meter ya todo lo que hemos visto en otras clases, em, que son para valorar y son pruebas específicas, como la de Neer, la de Jacob, la de arco doloroso, y pues entre esas pruebas son las que vamos a meter en cada patología. Pues recordemos que cada una es para cada sección, pues hay para hombro, para rodilla, para muñeca, y para pues cada sección de nuestro cuerpo.
Bueno, aquí también hay que resaltar que hay grados de disfunción de la tendinopatía según el momento de aparición del dolor. En el grado 1 vamos a tener dolor después de ejercicio extenuante y pues aquí va a poder participar nuestro paciente pues casi, bueno, normal. Después vamos a tener el grado 2 que es dolor durante ejercicio extenuante, y pues igual va a poder participar, pero un poquito menos. Después vamos a tener el grado 3 que es el dolor durante y después de ejercicio extenuante, y pues va a tener una participación pues ya más limitada. Después el grado 4 que va a ser dolor durante actividades de la vida diaria, y aquí ya no va a poder participar. O sea, pues vamos a clasificar de grado del 1 al 4 según cómo se encuentra nuestro paciente. Por último, tenemos lo que es el tratamiento fisioterapéutico. Aquí recordemos que no solamente se trata del tendón, sino también del músculo, ya que estos dos van a funcionar como una unidad y lo debemos de tener muy presente durante la rehabilitación. El principal objetivo de nuestra rehabilitación debe ser pasar del dolor a que la persona tenga un buen rendimiento. Recordemos que lo que va a hacer que el tendón se recupere va a ser principalmente una carga adecuada, evitando las actividades que coloquen una carga compresiva en el tendón. Los principales ejercicios que utilizaremos serán los isométricos, que nos van a ayudar a reducir el dolor. Y también debemos eliminar ciclos de estiramiento-acortamiento. Una vez que el dolor ya haya disminuido, tenemos que trabajar con la fuerza y debemos tratar de mejorar la capacidad de los músculos y los tendones para producir una fuerza y gestionar la carga. Dentro de los objetivos generales, pues el primero debe de ser disminuir el dolor. Dentro de los objetivos específicos tenemos el análisis del mecanismo causal, el control de la carga y una educación al paciente. Dentro de las pautas, debemos reducir la carga, disminuir el volumen de la actividad física y evitar la compresión tendinosa. Aquí podemos utilizar el ultrasonido, ondas de choque y una órtesis o vendaje funcional en lo que se consigue una corrección activa. El siguiente objetivo será recuperar la fuerza. Aquí nuestro objetivo específico será el aumento de carga sin aumento del dolor. Y dentro de las pautas utilizaremos los ejercicios de resistencia lenta, estiramientos y la terapia manual con movilizaciones tendinosas, masaje transverso profundo o técnicas miofaciales. También nos encargaremos de la readaptación funcional. Dentro de nuestros objetivos está mejorar la capacidad de carga en todo lo que es la cadena cinética y abordar la disfunción del movimiento. Seguiremos con lo que son los ejercicios isométricos y de fuerza y con ejercicios específicos para cada músculo y también para el tendón, y también debemos conseguir lo que es un control motor. Y por último, debemos conseguir el retorno de la actividad deportiva mediante los ejercicios isométricos y de fuerza e introducir ya lo que son ejercicios pliométricos de carrera y gesto deportivo progresivo
con la finalidad de que el deportista regrese a su actividad deportiva. Bueno, pues esto sería todo de nuestra parte. Gracias.